Ya está con nosotros el doctor Laverne. Bienvenido una vez más a la cocina de Ají. Hoy vamos a hablar con una madre con cáncer de útero. Madres con cáncer de útero. Yo quiero decir una embarazada con cáncer de útero, Wow. cáncer de cuello. Un escenario un poco complicado, doctor. Sí, afortunadamente no es muy frecuente. Nosotros vemos que de repente 1 de cada 1000 tal vez mujeres se encuentran en esta situación. Lo importante aquí es que nosotros podamos hacer una detección temprana de cualquier tipo de lesión a nivel del cuello uterino, que es el tema que vamos a tocar, para, pues, si es necesario hacer un tratamiento, y obviamente a veces nos encontramos que la mujer está embarazada cuando se hace el diagnóstico. ¿Qué medidas, ginecológicamente hablando, se toman al detectarse a una mujer que está embarazada que en ese también preciso momento presenta cáncer de útero? Bien, eso depende de la estadía, en qué estadio nosotros catalogamos el cáncer de acuerdo al grado de avance. Okay. Si es una lesión inicial, lo que se conoce como cáncer in situ, que es un cáncer apenas focal, nosotros podemos esperar a que la mujer termine su embarazo para entonces hacer tratamiento. Porque usualmente el cáncer no avanza así de la noche a la mañana, digamos que en cuestión de 3, 4, 5, 6 meses vaya a desarrollarse muy grave. Entonces nosotros podemos estar haciendo una evaluación. Nosotros, lo primero que es importante es saber en qué grado está, porque haciendo una biopsia. Nosotros podemos, a una mujer embarazada se le puede hacer una colposcopía y le tomamos una biopsia. Esto hay que tener cuidado porque es un cuello que está muy vascularizado y puede tener un sangrado. Hay que tener, pues, el tacto de hacer una biopsia pequeña, bien dirigida. Normalmente no ocurre nada y eso no va a afectar la evolución del embarazo. Ok. Entonces, dependiendo de lo que encontremos ahí, así entonces vendría qué tipo de tratamiento podemos ofrecerle a la paciente. No sé si es correcto lo que voy a decir, pero en algún lado yo he leído que cuando una persona tiene cáncer, de repente ya abren algún tipo de membranas o cortan o lo que sea, hay un índice mayor de que el cáncer se riega en el cuerpo. Okay. Existe a nivel del cuello uterino, nosotros tenemos una barrera que se llama membrana basal. Mientras el cáncer no haya atravesado esa barrera, podemos tener la seguridad de que no va a haber un progreso. Si ya encontramos un cáncer que está atravesado esa barrera, puede ser microinvasor o invasor, ya estamos en una categoría mucho más de riesgo. Entonces normalmente en ese momento hay que ver cuál es la decisión que se toma, qué tipo de tratamiento podemos ofrecerle, riesgos de que se pierda el embarazo o no se pierda, e inclusive necesidad de tomar una decisión de interrumpir o no interrumpir el embarazo, cosa que afortunadamente no es tan frecuente. Entonces, ¿qué tan común es en Panamá diagnosticar mujeres ya embarazadas con este tipo de cáncer? Normalmente no es frecuente, porque lo que podemos encontrar son lesiones precancerosas, pacientes con infección de virus de papiloma, por ejemplo, okay, que sabemos que puede causar cáncer. Entonces, nosotros podemos manejar a esa paciente tranquilamente durante el embarazo, si es necesario hacer algún tipo de estudio durante el embarazo y esperar a que pase para entonces dar un tratamiento agresivo. Okay. Nosotros no somos de ir a tomar una acción porque sabemos que el embarazo puede perderse. Entonces hay que tratar de que ese embarazo pueda llegar a su término si el cáncer no está en una etapa de riesgo que nos vaya a poner en peligro la vida de la madre. Doctor, teniendo cáncer de útero, ¿esto puede traer consecuencias para el bebé si se llega hasta el final del embarazo? El cáncer propiamente no. Depende del tipo de tratamiento, nosotros tenemos que evaluar. Sabemos que podríamos hacer una quimioterapia, una radioterapia no está indicada. Claro. Una cirugía preventiva, por ejemplo, si yo sé que tengo una lesión de cáncer, yo puedo hacer un cono, que es un corte. Es un riesgo porque es un cono que va a sangrar mucho, o sea, porque hay mucha vascularidad. Entonces, ahí es donde uno se encuentra en una disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Soy agresivo o soy pasivo y le doy tiempo? Afortunadamente, como dije, la gran mayoría de las veces nos da tiempo de que podamos esperar que termine el embarazo antes de tomar una medida. ¿Hasta dónde se valora la posición de la mujer? Que diga, ¿sabes qué? No, sácamelo ya porque tengo miedo de estar con el bebé y con el cáncer. Okay. Obviamente que eso depende de muchos factores. Aquí en Panamá existen leyes y hay una comisión
que es la que te puede autorizar o no la interrupción de un embarazo. Ok. Eso es lo primero. No, yo no estoy hablando de la interrupción de un embarazo, estoy hablando de que si la mujer está encinta Ajá. y se le descubre este cáncer muy puntual y ella le dice a usted, no doctor, yo prefiero que me saque ese cáncer y yo me arriesgo en vez de tener... Pues No obviamente. tiene la potestad la mujer de tomar Obviamente esa decisión. uno puede tomar también esa decisión diciendo, ok, vamos a hacer, existe el riesgo de que el embarazo se pierda, que no es que vamos a interrumpir artificialmente un embarazo, pero sí pudiese ser. Normalmente, aunque nosotros manipulemos el cuello, le hagamos una cauterización en un momento dado, una conización que es un corte, eso no va necesariamente a afectar el embarazo, pero existe un riesgo. Entonces, Obviamente este tipo de condición o de cáncer obliga a los doctores a realizar una cesárea, no puede ser por parto natural, generalmente se prefiere hacer una cesárea. para evitar cualquier Para otro decir. riesgo, ¿no? Obviamente que cuando uno tiene uno de estos diagnósticos, uno tiene que trabajar en equipo. Yo trabajo mucho con ginecólogos, oncólogos que me van a dar luces, decir, bueno, hagamos esto, podemos hacer esto, porque obviamente ya se sale del patrón de lo que uno generalmente maneja. Porque yo no manejo, cuando ya la paciente tiene cáncer, cae en categoría de de ginecología oncológica. ¿Cuáles Correcto. serían de repente las recomendaciones para una mujer que no ha tenido hijos y sufre de este cáncer y de repente digamos que lo remueven o pasa la etapa en la cual el cáncer ya deja de ser peligroso? Ajá. ¿Esta mujer es candidata a tener a futuro hijos, sí o no? Sí, porque normalmente si es un cáncer focalizado, localizado, hacerle un cono a una mujer no le va a afectar su fertilidad. Eso pues no es una cosa que te diga, después que se te hizo un tratamiento perdiste ya las posibilidades. Ok. No es lo mismo ya una mujer que tiene un cáncer y que tiene que recibir tratamientos más agresivos, quimioterapia, radioterapia, que ahí sí le puede afectar entonces la fertilidad porque le puede afectar los ovarios. Una pregunta. Pero normalmente es local, no pasa nada. Si llega a término el embarazo y ¿en qué tiempo tiene que esperar? Porque de repente esta mamá, o sea, podrá amamantar, no podrá amamantar, para poder entonces iniciar como el tratamiento Eso para también combatir el cáncer. depende del grado de avance del cáncer. Normalmente vamos a esperar por lo menos unas 6 semanas. Ok. Después de unas 6 semanas nosotros podemos entonces considerar que ya esa matriz volvió a su normalidad. Si la mujer está lactando o no, pues también se tomará en cuenta. Depende del tratamiento que haya que hacer. Pero si es un tratamiento quirúrgico, por ejemplo, que yo digo, ok, te voy a hacer tienes un cáncer focal, te voy a hacer un cono, eso no tiene nada que ver con que ella esté dando pecho, no. ¿Qué es lo que definimos como un cono? Disculpe. El cono es un corte que se hace en el cuello de la matriz. O sea, el cuello de la matriz es la parte donde generalmente se desarrollan estos cánceres, valga la redundancia, cáncer de cuello. Entonces, uno hace un corte con un aparatito que es un asa eléctrica. Es como un alambrito que tiene una corriente que se llama radiofrecuencia, que corta de la manera, por ejemplo, cuando uno agarra un cuchillo caliente y lo pasa por la mantequilla, que se va. O en las películas Esto de es- ciencia ficción exacto. o el láser. Sí, también se puede hacer con láser. Entonces, normalmente usamos esto, ahí hacemos un corte, quitamos la punta donde está la lesión y se resuelve el problema. Ok. Estamos liberando a la paciente de un riesgo a largo plazo. Si ella tiene un virus tipo papilomavirus y es un virus 16 o 18, que son los agresivos, no quiere decir que le estamos quitando el riesgo porque el virus puede quedar ahí. El virus no se elimina, el virus puede quedar latente en otras zonas y puede volver a desarrollar una lesión a largo O sea que plazo. inclusive cuando se practica este tipo de cono hay que hacer un tratamiento postoperatorio igual de todas maneras. Normalmente se debe hacer seguimientos más seguidos. Primero, si tenemos, lo ideal es hacer un diagnóstico, saber qué tipo de virus es, si es la razón de que apareció la lesión y sabemos que hay un virus, porque normalmente el virus está asociado a las lesiones de cáncer. Ok. Entonces, si yo sé que es un virus 16-18, yo sé que es una mujer que a largo plazo posiblemente termine haciendo una histerectomía, sacándole la matriz, una vez que ella complete ya su vida reproductiva y que ya pues definitivamente llegó un momento donde ya no va a tener más hijos, yo le voy a recomendar, mire, mejor sacamos esto para evitar un riesgo a largo plazo, porque sé que si tiene un virus 16 o tiene un virus 18, Es muy propenso va a a desarrollar desarrollar un cáncer si no hacemos Así es, por eso algún es tan tratamiento. importante, no solo en estos meses, No hacerse siempre. todos los exámenes. Siempre para acudir a tu ginecólogo, hacerte tus exámenes de rutina, es importante tener ese contacto, ¿no? Muy cercano con tu doctor para evitar estas cosas, porque nos parece increíble
que te vayas a dar cuenta o que detecten un cáncer cuando estás embarazada, pero hay muchas mujeres que no van al ginecólogo y solamente van cuando están embarazadas. Claro. Yo he conocido Así casos es. Sí, sí. y ya, y esto es Y muy normalmente temerario. uno lo primero que debe hacer en toda mujer cuando llega es, si tiene un tiempo de más de un año no haberse hecho un Papa Nicolau, hacer el Papa Nicolau, esté embarazada o no esté embarazada. Ok. ¿Cada Obviamente, cuánto tiempo es recomendable antes de irnos al cambio comercial? ¿Cada cuánto tiempo? Papa Nicolau. Normalmente Debemos ir a chequearnos, se ¿cada recomienda cuánto mínimo tiempo? una vez al año. Una vez al año. Si es una mujer en etapa sexual activa, a veces, o si tiene algún antecedente, normalmente lo podemos recomendar cada 6. Pero eso varía en criterios del mismo médico, de riesgo de pacientes. Pero yo pienso que mínimo una vez al año. Eso sí, definitivamente. Un no hay día duda. tomárselo o una semana para hacerse todo su chequeo. No te va a quitar nada. Recuerda que lo más importante eres tú. Oye, felicidades a todo el equipo de, antes que nos vayamos al corte comercial, de promociones de Next por esa campaña de la cinta en favor de la cinta de Rosada, donde participamos muchas de las presentadoras de aquí de Next, precisamente mandando ese mensaje. Al final, la persona más importante eres tú, así que hacerse nuestros exámenes. Los Así exámenes. es. Doctor, ¿dónde lo podemos localizar? Estamos en el Instituto de Ginecología, en Facebook, Instituto de Ginecología. Tenemos un WhatsApp, Ay, qué bien. 6567-4285. Oh, mira. 6567-4285, donde pueden hacer inclusive la cita o cualquier consulta a ese número de WhatsApp. Así es. Oye, bueno, doctor, muchísimas gracias por compartir este tema interesante.